¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1028, y de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Por ahí uno escucha decir de que lo que quiere hacer es controlar a la hormiga o erradicar la hormiga. Básicamente eso es ir al fracaso, digamos. O sea, uno tiene que convivir con la plaga, pero tiene que convivir a un umbral que no genere su daño. Entonces, esta etapa es como para conocer primero cuánto forrajea, en qué momento del año, si modifica, qué efectos produce sobre el suelo, por ejemplo. Porque hay estudios que dicen de que genera estudios positivos sobre el suelo. Sin embargo, lo que hemos descubierto nosotros es que en realidad el efecto es negativo. En trayectoria general dan una coherencia respecto a los informes generales de las dificultades o de una lectura del sector en el sentido de que se ve un freno de la caída que se veía respecto del año anterior, pero todavía con una situación heterogénea para dentro del sector industrial, donde hay sectores que se recuperan levemente o pueden mantener una perspectiva a mediano plazo un poco más estable, y sectores que todavía tienen fuertes dificultades acarreadas desde el año pasado. La tercera ya, estamos muy contentos de estar ya casi sobre la fecha y bueno, con este sentido federal de la Unión Industrial de llegar a todos los rincones de la provincia, es que podemos ahora cruzar la costa, a la costa del Uruguay, que el año pasado fue en Paraná, el anterior fue en Villaguay, y bueno, ahora nos vamos para el lado este de la provincia y bueno, muy contentos por eso. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más: Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross. Calidad que avanza. FAMED, metalúrgica industrial. Fabricaciones especiales y a medida. Neoston, marmolería premium. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Gobierno de Entre Ríos. Agrolac Paraná. Implementos para la industria láctea. Tonuti. Con el sabor y la textura de lo natural. Manprim y Cébola. Concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan. Sociedad Anónima de Ahorro y Préstamos para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Leiva Hermanos, ahora también es cambio de moneda extranjera. Leiva Cambio. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Borselino, industria gráfica integrada. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Di Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Innovación y diseño con alta tecnología. Johnson Amoblamientos. Folmer Concesionarias. Nos conocemos.
Vamos a arrancar esta primera parte del programa. Estos dos próximos bloques se los recomendamos porque vamos a tocar un tema que no es para nada habitual. De alguna manera sí, porque va a arrancar con una situación que tiene que ver con la investigación de cómo afectan las hormigas al forraje en la ganadería. De esta manera empezó a trabajar la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Julián Sabatini, quien es el docente investigador a cargo de este trabajo. Pero vamos a ver sobre todo lo que tiene que ver y lo importante de esta nota, de estos dos bloques, y dos bloques hablando sobre hormigas, tiene que ver con la investigación, con la tarea del investigador, con la forma de investigar y con los canales que se van abriendo a partir de una investigación y del conocimiento que se va desarrollando a partir de los datos que se juntan. Y cómo a través de la conjunción con otras disciplinas, en este caso con la Facultad de Biotecnología, de Bioingeniería, con distintos laboratorios, la transformación de ese trabajo, de esa observación en un software, y este software que empieza a utilizar inteligencia artificial. Y todo este resultado que está siendo viendo por el mundo, por Alemania principalmente, donde se abren posibilidades económicas importantes para el desarrollo y el conocimiento que se está logrando acá. Pero vamos por el principio. ¿Cómo empieza hace 3 o 4 años ya esta cátedra a trabajar en la investigación de la competencia que tienen las hormigas con el ganado vacuno o las hormigas con los sistemas forestales por el forraje? Nosotros arrancamos estudiando hormigas pensando en que la hormiga puede llegar a ser un competidor directo desde el punto de vista de la actividad ganadera, ¿no? O sea, si bien la hormiga uno lo cree que es un organismo pequeño, en realidad si bien es pequeño, pero cuando la hormiga trabaja en masa, cuando trabaja con otras hormigas, podría llegar a generar un daño positivo o negativo. Entonces hace un par de años atrás, a partir del 2013 en adelante, nos dimos cuenta de que la hormiga, en los lugares donde hay hormiga, en la provincia de Entre Ríos, que sería el centro norte, donde hay mayor cantidad de bosques, digamos, nativos, la presencia de nidos de diferentes géneros de hormiga que estaban presentes allí. Y estaban presentes realizando una actividad forrajera, una actividad de corte, igual que lo que hace un ganado bovino, ¿no? Entonces nosotros arrancamos estudiando la hormiga desde un punto de vista ecosistémico y de un punto de vista del potencial daño que puede llegar a hacer en la producción ganadera. Cuando me refiero a daño en la producción ganadera, me refiero a si la hormiga estaría cortando un determinado material de vegetal, estaría compitiendo con esa oferta forrajera, compite con el animal. Entonces al competir con el animal, la producción ganadera en términos de kilo de carne, obviamente desde el punto de vista de la receptividad puede llegar a ser menor. La hormiga es ampliamente estudiada a nivel mundial, digamos, por los daños o los efectos negativos, por ejemplo, que provoca sobre una plantación forestal. O sea, al tener una comunidad vegetal monoespecífica, o sea, una sola especie, por ejemplo, pino o eucaliptus o la especie de forestal, cuando hay hormigas, cuando se presentan las hormigas, el ataque forrajeo, digamos, sobre esa especie es mayor, digamos, por lo tanto genera un daño negativo en el retraso en el crecimiento del árbol. Por lo tanto, si retrasa su crecimiento, el tiempo en años al turno de corte va a ser mayor. Entonces, en cierta manera, estaría disminuyendo la productividad en términos de economía y en términos de producción. O sea que por un lado la hormiga nosotros las pensamos como, por un lado, por el daño económico que puede llegar a provocar en la producción ganadera, fundamentalmente en Entre Ríos, o en la producción forestal, y por otro lado en los beneficios ecosistémicos que le provoca, por ejemplo, a un bosque nativo, evaluando si realmente los efectos son positivos o son negativos. O sea, nosotros lo que queríamos saber era en qué medida la hormiga participa dentro del bosque, o sea, en qué medida es beneficioso o es perjudicial dentro del monte. Entonces arrancamos con un estudio ecosistémico, primero viendo cuáles son las especies de hormiga que tenemos, cómo se distribuyen en el espacio, cuál es el área de forrajeo más o menos promedio que tienen. Entonces en esa interacción arrancamos desde el 2013 al 2014, que arrancó un proyecto sobre actividad forrajera dentro de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y hasta acá se ha planteado prácticamente cuál es el problema, cuál es lo que se quería investigar y de qué manera se podía llevar adelante. Ahora viene la parte práctica, cómo se observa,
cómo se determinan las conductas de las hormigas, cómo se conoce la manera en que funciona el sistema, la sociedad de la hormiga, que es una de las cosas más extraordinarias que se está investigando y que se está viendo por la forma de organización que tienen. Y en esta observación pasar del trabajo de hormiga, de observar una por una con los ojos humanos, hasta el desarrollo de un software y de inteligencia artificial. El seguimiento y el trabajo de una colonia de hormigas realmente es un trabajo de hormigas, ¿no? O sea, uno tiene que tener en cuenta de que, como te dije anteriormente, uno no analiza una hormiga, sino que uno está analizando una colonia de hormigas, ¿tá? Cuando me refiero a una colonia de hormigas, es una colonia de nidos de hormigas, ¿tá? O sea, una población de hormigas está conformada por muchos nidos en una determinada región. Para que tengas una dimensión, hay dos géneros de hormigas. Un género es el conocido como ata, que genera nidos de 9 metros de diámetro promedio, más o menos, por 1 metro de alto, y una profundidad estimada entre 5 a 6 metros de profundidad, o sea que hay un volumen interesante como para almacenar el hongo, que sería digamos, el organismo, digamos, que interactúan. Y otro género de hormiga, que es un género que se llama Acromilme, que es por ahí el más común, que pueden estar en las casas domiciliarias, en un parque, que son nidos que están conformados por paja, por material senescente, material seco. Son niditos más chicos, pueden ser un nido de hasta 1 metro de diámetro, que puede tener una altura de 30, 40, hasta 1 metro también de altura. Entonces, el número de hormiga de uno, obviamente, va a ser diferente al del otro. O sea, un nido de Acromilme puede llegar a tener entre 30 y 50.000 obreras. Pero un nido de ata puede llegar a tener alrededor de 1 millón, 1,5 millones de obreros. Entonces, obviamente que el estudio, la forma de estudiar las dos colonias van a ser diferentes. ¿Pero por qué es diferente? Porque en realidad cuando nosotros estudiamos hormiga, nosotros tenemos que pensar es que no estamos estudiando la hormiga como individuo hormiga, sino que estamos estudiando la interacción entre el hongo que ellas cultivan y la hormiga. El error o por ahí comúnmente se conoce como que la hormiga come hojas. Digamos, en realidad la hormiga no come hojas. Lo que hace la hormiga, o por lo menos las cortadoras, lo que hacen es cortar la hoja, la transportan hacia el nido, y en el nido, que es una interacción obviamente mutualística, o sea, ambos organismos se benefician a través de lo que hacen. El hongo lo que hace es sintetizar y metabolizar la celulosa que la hormiga, digamos que de la hoja que está cortando la hormiga, sintetiza y metaboliza la celulosa. El hongo, al sintetizar eso, puede multiplicarse, puede generar sus estructuras reproductivas, y lo que hace la hormiga dentro de la colonia es cortar esas estructuras reproductivas que se conocen normalmente, se llaman gonglínidas, son unos frutitos dentro del hongo. Cortan esas gonglínidas, se alimentan y pueden mantener y cuidar a sus obreras, ¿tá? Por eso que el laburo, digamos, de estudio es un laburo realmente, literalmente un trabajo de hormiga, porque uno tiene que estar evaluando toda la casta de hormiga. Y dentro de ese nido, dentro de esa colonia, hay una división social del trabajo. O sea, hay hormigas que se dedican a cuidar el hormiguero, por ejemplo los soldados, que tienen mayor tamaño, que son hormigas que tienden a defender, digamos, a la colonia frente a enemigos naturales, por ejemplo, o frente al hombre, en el caso que uno se arrime y quiere tocar algo o quiere mover algo del nido. Obviamente van a salir de adentro soldados que van a proteger a la colonia. Hay hormigas que son cortadoras, netamente cortadoras, se especializan en cortar. Hay hormigas que son exploradoras del alimento, o sea, lo que hacen es buscar el alimento, marcarlo e indicar en qué lugar hay que cortarlo. Hay hormigas que son solamente transportadoras del alimento. Hay hormigas que cuidan solamente al hongo. Hay hormigas que mantienen las condiciones escépticas del hongo. O sea, si bien es una relación mutualística dentro del nido, el hongo se tiene que mantener en determinadas condiciones de temperatura y de humedad, pero también de limpieza, para evitar el ingreso de patógenos que hagan que ese hongo pueda morirse. Entonces, en cierta manera, a tu pregunta, resumiendo un poco, el laburo va por ese lado. O sea, uno para poder entender, por ejemplo, estudiar la actividad forrajera, es un laburo interesante, pero tradicionalmente lo que se está haciendo actualmente es, por un lado, uno tiene la colonia. Entonces un grupo de personas se ubican a una determinada distancia de esa colonia, y durante un día de trabajo, 24 horas, o sea, durante el día y durante la noche, o sea, las hormigas forrajean durante el día y durante la noche, según la época del año,
en función de la temperatura, su temperatura óptima, perdón. Se colocan, o sea, las personas se colocan a una distancia del nido. Lo que hacen es, a diferentes intervalos de tiempo, por ejemplo, cada 1 hora o cada 2 horas, durante un tiempo, durante 5 minutos, van sacando en forma manual lo que la hormiga va recolectando. O sea, por los caminos que ellas hacen, van sacando ese material vegetal y se va colocando en un recipiente. Ese material después se lleva al laboratorio. En laboratorio se selecciona, se divide en función del objetivo del trabajo, o por lo menos lo que nosotros realizamos en la facultad, se divide en fracciones. Por ejemplo, si llevan pastos, si llevan hojas, si llevan árboles, si llevan restos de árboles, si llevan palos, para evaluar posteriormente a través de ecuaciones o integrales matemáticas, para evaluar cuál es la actividad diaria forrajera. Pero obviamente eso tiene una limitante humana de desgaste importante, porque 24 horas en el campo, desde las 0 hasta las 24 horas, requiere, digamos, un entrenamiento también de personal y de mucha gente para hacerlo. Entonces, una de las alternativas que hemos empezado que hemos trabajado y que ya venimos trabajando es diseñar equipos o diseñar elementos de medición que permitan evaluar en forma autónoma esa actividad y que esa actividad no solamente se mida en determinados intervalos discretos, sino que se determine en un intervalo continuo de medición. Entonces ahí fue la primera etapa de desarrollo en conjunto con el laboratorio de prototipado y electrónica 3D de la Facultad de Bioingeniería. Ellos diseñaron, conjunto con la Cátedra de Ecología y el Departamento de Entomología de la Universidad de la República en Montevideo, hemos diseñado un equipo que lo que hace es registrar la actividad forrajera. Lo que hace es registrar un video, graba en forma autónoma un equipo sobre un camino durante al menos un día. ¿Tá? Sin embargo, los resultados fueron mejores y eso obviamente queda almacenado en una tarjeta de memoria, queda almacenado en un soporte físico, digamos. Sin embargo, la ventaja que hemos obtenido es que el tiempo de grabación ronda entre 7 días a 10 días. Entonces uno tiene ya un muestreo mucho más complejo y mucho más completo, que posteriormente después se va a ir evaluando con software, digamos, se va a ir analizando esas imágenes. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Vamos a hacer rápidamente una pausa, interrumpimos esta nota, la seguimos enseguida que volvamos después de ver quiénes son las empresas que hacen posible que este programa esté al aire. Ya volvemos. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Totalmente nuevo Nissan Kicks. Actitud busca actitud. Vollmer, 50 años. Nos conocemos. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos, porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy.
Y seguimos hablando con Julián Sabatini, este docente investigador de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y estamos viendo de qué manera un trabajo de investigación puede abrir una cantidad de puertas importantes a medida que va evolucionando, a medida que se va avanzando y a medida que se van encontrando datos que se empiezan a convertir en información. Y ahí es donde empiezan otras actividades, como el software, para empezar a desarrollar mejores conocimientos de esta información que se va desarrollando. Entonces, acá vemos cómo un problema específico que tiene que ver con el impacto de las hormigas, con el tema forrajero, va generando nuevas oportunidades, incluso de negocios. Sigue Julián Sabatini explicando cómo ha evolucionado este trabajo. Nosotros lo que no teníamos hasta el momento era el equipo que registre o que quede capturada esa actividad en un soporte, ¿tá? Hoy quedan videos grabados sobre un pendrive. Lo que se está trabajando ahora es analizar las imágenes a través de un procesamiento de imágenes, que se utilizan técnicas modernas de computación para poder decirle al software de que eso es una hormiga, de que esa hormiga puede ir cargada o no puede ir cargada con material vegetal, a qué velocidad pasa la hormiga, qué tamaño tienen las hormigas, a qué velocidad van las hormigas que entran al nido y a qué velocidad son las hormigas que salen, para ver el tiempo de retardo que puede tener la hormiga o para ver si esa hormiga está trabajando una capacidad óptima o una capacidad subóptima, por ejemplo. Para evaluar el ciclo circadiano de la hormiga durante un día, o sea, cuáles son las variables que hacen de que la hormiga sale a forrajear y cuáles son las variables que no salen a forrajear. Tener esa información se está trabajando con inteligencia artificial para hacer el tracking de las hormigas, ¿no? O sea, identificar cada hormiga, darle la posición XY en el espacio de filmación en la cual se encuentra el equipo filmando y decirle, bueno, la hormiga que está pasando por este lugar pasó con o sin carga, pasó a una determinada velocidad y tiene un determinado tamaño. El tamaño y la velocidad a nosotros nos dan variables importantes, como por ejemplo la tasa diaria o el momento diario en la cual el flujo de actividad es mayor o es menor. Entonces uno puede definir potencialmente, en términos potenciales, porque hay que validar la técnica, uno podría llegar a definir cuál es el momento oportuno, cuál es el momento óptimo para hacer un control de la hormiga. Porque el objetivo, si bien ahora tiene un objetivo ecosistémico, tiene un objetivo ecológico para entender la especie, para entender el funcionamiento de las colonias, el objetivo principal es para poder esclarecer o para poder mejorar posiblemente una estrategia de control a posterior, ¿tá? Porque el control o el manejo, digamos, integral de la hormiga para que no genere un daño es un verdadero problema hoy en día a nivel mundial. Es un verdadero problema, ¿por qué? Porque bueno, las hormigas normalmente trabajan una capacidad subóptima, o sea, llevan menos material de lo que ellas pueden transportar. Sin embargo, cuando uno les suministra un cebo para poder controlar o para poder disminuir su población, el cebo que ellas llevan, lo llevan a una capacidad o a un tamaño o a un peso mayor a la que ellas forrajean. ¿Por qué? Porque tienen atractivos que hacen de que recolecten más rápido ese cebo. Sin embargo, llevan a su capacidad potencial, llevan a su óptima, a su mayor peso, digamos, que ellas pueden transportar, pero su velocidad se retrasa. Entonces, imagínate, estas hormigas pueden cortar hasta 70-80 metros de su nido. Y el tiempo que puede llegar la hormiga desde el punto de corte hasta el nido puede llegar a ser una mañana. Entonces, si puede llegar a ser una mañana en transportar 70 metros, si cambian las condiciones de clima durante esa mañana, esa hormiga, ¿qué hace? Puede perder la carga, por lo tanto la eficiencia en el transporte disminuye. El cebo puede perder su capacidad de efectividad, porque como normalmente son cebos hidroscópicos, o sea, en contacto con el ambiente o en contacto con el agua, se pueden desactivar, o bien la hormiga se cansa, tira el cebo y entra rápidamente al nido. Entonces, puede ser una información interesante que se puede generar para desarrollar cebos de tamaños correctos, de pesos correctos y que sean efectivos con un principio activo correcto.
Y una de las imágenes que estamos viendo sucede específicamente en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná, abajo de lo que es el Hotel Internacional. Muchas veces pasamos por ahí y vemos los caminos que están produciéndose constantemente y que están cambiando año tras año de acuerdo a donde tienen mejor disponibilidad de forraje las hormigas, pero que es un hormiguero con un diámetro de unos 7 metros de diámetro específicamente, 1 metro de alto y unos 7-8 metros de profundidad, que vemos todos los días y que interactuamos todos los días, y no es una cosa que solamente sucede en el campo en distintos lugares. Es la forma en que están organizadas y es la investigación que se está llevando adelante en estos momentos. Investigación que se hace en todo el mundo con una fuerte presencia en Alemania, donde están mirando con mucho interés los conocimientos que se están desarrollando desde acá, desde Paraná específicamente. Esta línea de investigación en realidad surge a partir de líneas de investigaciones extranjeras, en la cual se está queriendo determinar cuáles son los criterios que una colonia toma para salir a forrajear o no salir a forrajear. O sea, hoy el punto clave de la hormiga es ver qué parámetro o qué factor, si es biótico, si es abiótico, si es un factor interno, o sea, eso se está evaluando a nivel mundial. ¿Qué parámetros toma, qué criterios de decisión toma para que la hormiga sale a forrajear o no sale a forrajear? Porque ese conocer, digamos, ese criterio, conocer ese clic que hace la hormiga, te hace generar modelos o te hace generar estrategias o protocolos para su manejo. Entonces, normalmente se creía de que la hormiga, bueno, si bien forrajea en función de las condiciones de la temperatura, por ejemplo, temperatura y humedad. Sin embargo, no es tan así. Estudios, por ejemplo, en Alemania o estudios en Uruguay o en Brasil han determinado, son preliminares, pero han determinado de que en realidad la hormiga tiene un reloj biológico interno que hace que el patrón de forrajeo sea constante durante el año, pero que sea variable en función de la temperatura. Entonces, lo que uno creía de que antes la hormiga, por ejemplo, en invierno no salía a forrajear, en realidad lo que hace es forrajea menos tiempo, pero con mayor intensidad. Y en verano, durante el día, en el momento donde hay mayor temperatura, la hormiga no sale porque tiene mayor condiciones de secamiento, entonces lo que hace es forrajear durante la noche. Entonces el ritmo lo va cambiando en función de la condición de temperatura, pero también sabe de que tiene que alimentar ese hongo. Si la hormiga no alimenta ese hongo o no le suministra material vegetal a ese hongo, la hormiga también se ve en condiciones de que puede tener peligro de su muerte. Entonces lo que se está evaluando es eso. El problema es que para determinar los ciclos biológicos o los ritmos de forrajeo se necesita este tipo de herramienta. Y este tipo de herramienta a nivel mundial no existía. Y por eso nos ha gustado tanto este caso y tener a las hormigas en todo este desarrollo que le venimos haciendo, porque es una forma de entender cómo un trabajo de investigación específica, científica, de una cátedra universitaria, va generando distintas posibilidades y distintos lugares para seguir trabajando en investigación ya aplicada a los distintos productos que se pueden utilizar o el conocimiento que genera y las formas que se pueden llegar a desarrollar. Desde los productos específicos para poder combatir o controlar por lo menos estas plagas en la parte forestal o en la parte ganadera, como también el desarrollo de software y el desarrollo de inteligencia artificial aplicada a este tipo de conocimientos. Originalmente la idea surgió para una cuestión netamente de investigación inicialmente. O sea, nosotros queremos ver, esto es un proyecto a muy largo plazo. Cuando te digo muy largo plazo, 5, 10, 15 años, digamos, porque no se sabe si realmente con esto vamos a llegar a obtener esos resultados que tenemos en mente, digamos. O sea, pero por lo menos nos vamos a aproximar mucho más a la realidad de la hormiga. Como te dije anteriormente, no es lo mismo evaluar en momentos discretos, como estábamos haciendo ahora, a que un equipo lo haga solo y que después una computadora procese en forma autónoma las imágenes y sepa identificar qué es una hormiga o qué no es una hormiga, si va o si viene, si va a cargar o no va a cargar. Entonces, en esa manera, al hacerlo independiente, nosotros nos abre un abanico de cosas enorme. O sea que es una herramienta que tiene un potencial que puede derivar líneas de investigación, como vos decís, para un tablero, por ejemplo, de control para una empresa forestal, que por ejemplo una empresa forestal puede tener
en diferentes puntos de su forestación. Estos equipos grabando pueden mandar la información en forma online a un tablero de control en forma, como te digo, a través de Wi-Fi o a través de otro mecanismo de envío de datos a un tablero de control, y se puede ir monitoreando, por ejemplo, la actividad forrajera en el lote 2 o en el lote 3 de la plantación. Entonces, si ese lote está por encima del umbral de daño económico, en cierta manera lo que uno tendría que emitir una alerta para decir, bueno, en ese punto vayamos a controlar o vayamos a realizar un manejo. Hoy estamos en una etapa de investigación básica, en el sentido de que uno sabe que tiene un problema, pero para poder resolver el problema primero hay que conocer a la plaga o conocer al individuo que uno quiere intentar manejar o quiere dejarlo a poblaciones debajo de su nivel de daño. Por ahí uno escucha decir de que lo que quiere hacer es controlar a la hormiga o erradicar la hormiga. Básicamente eso es ir al fracaso, digamos. O sea, uno tiene que convivir con la plaga, pero tiene que convivir a un umbral que no genere su daño. Entonces, esta etapa es como para conocer primero cuánto forrajea, en qué momento del año, si modifica, qué efectos produce sobre el suelo, por ejemplo. Porque hay estudios que dicen de que genera estudios positivos sobre el suelo. Sin embargo, lo que hemos descubierto nosotros es que en realidad el efecto es negativo, no es positivo. Entonces, esta parte sería la parte, una investigación pura o una investigación básica. Pero como vos bien decís, deriva posteriormente en alguna investigación aplicada. Ahora, ¿en qué tiempo se va a hacer? Y bueno, va en función de cómo podemos ir afinando este equipo que estamos diseñando y el software. O sea, de qué manera el software se puede ir afinando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque no es sencillo, digamos, la inteligencia artificial, digamos. O sea, hay muchas barreras, digamos, que hay que ir superándolas, ¿no? Por ejemplo, durante el día la exposición de la luz hace de que modifique las condiciones de filmación, entonces hace de que lo que antes se veía como una hormiga en realidad es una sombra. Entonces hay que ir evaluando, hay que ir entrenando al software. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos una nueva pausa en el programa, enseguida nos metemos para entrar directamente en unos problemas más acuciantes que tiene hoy la economía, que es la actividad industrial y qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado en el primer trimestre específicamente en la provincia de Entre Ríos. Ya volvemos. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos, estamos en todo. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Gabriel Weidman es el coordinador de los distintos informes de coyuntura que hace la Unión Industrial de Entre Ríos y que viene haciendo ya desde hace 2 años aproximadamente sobre lo que es la actividad industrial específicamente en Entre Ríos. La UIER ha publicado el informe de este primer trimestre y hablamos con Gabriel Weidman para que nos especifique cuáles eran los puntos relevantes. Recordemos que el año pasado la UIER se había empezado a marcar, sobre todo en el tercero y en el cuarto trimestre del año, una caída importante en lo que era la actividad industrial y serios problemas que estaban viendo los industriales. Nosotros lo reflejamos en la revista del anuario con una tapa negra sobre el 2018 y que un 2019 también que iba a ser negro. Bueno, el primer trimestre está confirmando estas presunciones bastante obvias que estábamos esperando.
Este es el primer trimestre de 2019, que hacemos una comparación de las principales variables que afectan a las empresas del sector industrial de la provincia en comparación con el último trimestre del año pasado. Lo que vemos principalmente es dos grandes cambios. Por un lado, que en alguna medida continúa y hasta se profundiza un poco lo que es la cantidad de empresas que están afectadas por caídas en producción y en los niveles de ventas. Pero también lo que vemos es un núcleo de empresas que ha bajado su utilización de la capacidad instalada. Hacia fines del año pasado todavía evaluábamos que más de la mitad de las empresas estaban trabajando por arriba del 80% de su capacidad instalada, y lo que vemos en este primer informe es que la mitad de las empresas está trabajando entre un 60 y 80% de su capacidad instalada. Entonces, lo que nos refleja esto es una situación de estabilidad en un menor nivel de producción, pero asimismo también que todavía ha continuado en alguna medida la caída de producción y la caída de venta en las industrias de la provincia. Hasta mitad de 2018 el sector industrial había podido mantener bastante bien lo que era en términos de empleo. O sea, hacia fines del año pasado y principios de este año, los niveles de empleo y de cantidad de horas trabajadas empiezan a disminuir, cerrando el año pasado con varios despidos, y ahora comenzando este año también con un 25% de empresas que tienen disminución en la cantidad de horas trabajadas y un 20% que está declarando que están cayendo sus niveles de empleo, según el arreglamiento que estamos realizando. Hay una conjunción de varios problemas que son los que enfrentan las industrias de la provincia. Por un lado, la falta de demanda, principalmente la demanda de mercado interno, que es lo que más se ha contraído en el último tiempo para las industrias provinciales. Y asimismo también lo que hay es otra serie de problemas que están afectando a las industrias, que son bastante conocidos, como es las dificultades de financiamiento, las altas tasas de interés, y también han mencionado, en muchos de nuestros informes ha mencionado la carga impositiva como uno de los principales problemas, pero también empiezan a aparecer problemas como los aumentos de los costos de las materias primas y el tipo de cambio, como otros problemas importantes para las industrias provinciales. Y mucho se habla que el tipo de cambio posibilita muchas veces el crecimiento de las industrias, pero esto tiene que ver con aquellas que tienen una fuerte actividad exportadora, y no a partir de ahora empezar a buscar mercado para exportar, sino aquellos que vienen trabajando en los mercados externos desde hace muchos años e incluso en los últimos años a pérdida. Estos son los sectores que más o menos pueden llegar a defender la suba en el tipo de cambio. Sin embargo, aquellos que solamente están en el mercado interno, la suba del tipo de cambio hace que también suban y mucho los insumos. En todos los casos, lo que se sigue perdiendo es rentabilidad. Y esto es una situación dual dentro del sector industrial en general. Las industrias con capacidad exportadora, el aumento del tipo de cambio les genera un alivio en los términos de rentabilidad y en los términos de ventas, que tengan capacidad de orientarse hacia el sector externo. En cambio, las industrias que estén apuntando al mercado interno encuentran el tipo de cambio como un aumento de las materias primas y un aumento de los costos generalizados, que dificulta aún más su situación, que estaban enfrentando a un mercado interno que se estaba contrayendo y dificultades financieras. Los sectores orientados a las exportaciones pueden tener alguna respuesta positiva. Por ejemplo, si uno ve la faena de aves en la provincia, aumentó casi un 5% en el primer trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior, dando cuenta de un mayor volumen de producción en el sector, así como otros sectores vinculados también con el sector exportador. En cambio, sectores como el metal mecánico y otros sectores vinculados están teniendo caídas importantes, según las mediciones de Adimer, de un 10% aproximadamente a comienzo del año del sector metal mecánico. Las empresas que quieren salir a exportar no responden tan rápido a una devaluación del tipo de cambio, ya que salir a exportar implica toda una infraestructura, una tecnología y una trayectoria, la cual les implica una inserción en el mercado internacional. Las empresas que ya tenían esa medida y esa inserción pueden responder más rápidamente. En cambio, hablar de que hay empresas que no estaban exportando y que por el tipo de cambio van a salir a exportar son procesos de mediano y largo plazo que no responden tan rápidamente y que tienen que responder a una serie de políticas en coherencia con ese aumento del tipo de cambio que genere posible esa salida de internacionalización de la producción y de las ventas, que tienen que ir de la mano con emisiones comerciales, con reintegro a las exportaciones, con una cuestión impositiva que beneficie al sector exportador. Las industrias entrerrianas hasta el año 2018 trataron de todas las maneras posibles de sostener el plan de inversiones que venían llevando adelante. Quienes no tenían planes de inversiones, a partir de la falta de financiamiento, empezaron a frenar los proyectos que tenían en carpeta, y este año también aquellos que venían haciendo inversiones o bajaron muchísimo el ritmo o han prácticamente plantado la posibilidad de hacer nuevas inversiones, más allá de lo que es mantenimiento en infraestructura tradicional, que sí o sí se tiene que hacer siempre en las industrias.
En este informe lo que también relevamos es si las empresas tienen previsto realizar inversiones o ejecutar inversiones que ya venían realizando en el próximo trimestre. Para el segundo trimestre hay una gran cantidad de empresas, un 60% aproximadamente, que no tienen previsto ni realizar inversiones ni continuar ejecutando inversiones realizadas con anterioridad, lo que es un porcentaje que ha crecido respecto de los primeros trimestres del año pasado. Esta situación ya se veía en alguna medida hacia fines del año pasado, pero estamos dando cuenta de un conjunto de empresas que están avisorando malas perspectivas para los próximos trimestres. Y en materia de perspectiva, los empresarios que están viendo. En materia de perspectiva, ahí hay principalmente hay la capacidad de identificar un grupo que es el 44% de las empresas consultadas que han evaluado el primer trimestre como malo y esperan que el segundo trimestre sea igual o peor. Entonces, en términos de perspectiva, lo que se está viendo es una situación mala con perspectivas de mantenerse esa situación en un núcleo del 50% de las empresas aproximadamente. El resto de las empresas tienen perspectiva entre mantener la situación satisfactoria o buena o mejorar levemente la situación. ¿Y en materia de empleo? En materia de empleo se espera estabilidad principalmente porque que la estabilidad respecto al empleo por lo general se vincula con la estabilidad. Entonces esa situación por lo general se ve que se traten de mantener el empleo y las horas trabajadas, situación que por lo general hay veces que se corresponde o no se refleja con la realidad que les toca transitar en el próximo trimestre. Cada puesto industrial siempre es una inversión y es una capacidad instalada que tienen las empresas, por lo tanto perder un trabajador, ya sea a través de despido o de hora trabajada, es no utilizar una capacidad instalada o aún peor, desinvertir y perder la capacidad instalada que tengan las industrias. Entonces la prioridad siempre está en mantener los puestos de trabajo, ya que generar esos puestos, generar esos empleos con su capacitación, con su experiencia, con su trayectoria de aprendizaje es muy importante para las industrias, y tener que recurrir a una medida como bajar la cantidad de empleos que se tengan o disminuir las horas trabajadas genera toda esa repercusión de perder empleados que tienen mucha capacitación y que tienen un alto nivel de impacto productivo dentro de las empresas, que a la vez que una vez que se van de las empresas es difícil recuperarlos y es difícil volver a generar esa capacidad y ese aprendizaje. En trayectoria general dan una coherencia respecto a los informes generales de las dificultades o de una lectura del sector en el sentido de que se ve una freno de la caída que se veía respecto del año anterior, pero todavía con una situación heterogénea para dentro del sector industrial, donde hay sectores que se recuperan levemente o pueden mantener una perspectiva a mediano plazo un poco más estable, y sectores que todavía tienen fuertes dificultades acarreadas desde el año pasado. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Uno de los aspectos que hay que destacar en la industria entrerriana tiene que ver con el tratar de sostener al máximo la posibilidad de no despedir gente. Los recursos humanos, las personas que integran cada una de las pymes que hay en la provincia de Entre Ríos son sumamente valiosas y es parte de ese capital que tienen las empresas. Por eso se está haciendo en estos contextos de caída de ventas y de costos altísimos, muchos de esos generados por la carga impositiva impresionante e histórica que están sufriendo el sector privado hoy para sostener un Estado totalmente elefantiásico que sigue sin hacer un solo deber para bajar ese gasto público. El personal es lo último que se quiere resentir, y por eso también es que se sigue sosteniendo como sea la posibilidad de no despedir. La situación es complicada, cada sector tiene sus particularidades, y esto es uno de los grandes problemas y una de las grandes preocupaciones que hay en este año 2019. Pausa y enseguida volvemos para seguir hablando por el sector industrial, pero lo que está mirando en el mediano y largo plazo para no estar tanto en esta coyuntura. Ya volvemos. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región.
Totalmente nuevo Nissan Kicks. Actitud busca actitud. Folmer, 50 años. Nos conocemos. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Último bloque del programa, y Agustín Arias es el coordinador del Departamento Joven de la Unión Industrial de Entre Ríos, que está preparando para el próximo jueves en la ciudad de Colón la jornada anual a partir de la 1:30 de la tarde. Agustín Arias nos cuenta específicamente en qué va a consistir esta oportunidad. La tercera ya. Estamos muy contentos de estar ya casi sobre la fecha y bueno, con este sentido federal de la Unión Industrial de llegar a todos los rincones de la provincia, es que podemos ahora cruzar la costa, a la costa del Uruguay, que el año pasado fue en Paraná, el anterior fue en Villaguay, y bueno, ahora nos vamos para el lado este de la provincia, y bueno, muy contentos por eso. El objetivo es acercar un poco los conceptos de la Unión Industrial a una población que por ahí apuntamos más a los jóvenes, digamos, más a buscar concientizar sobre lo que hacemos, sobre lo que podría ser la provincia, sobre lo que es la industria en general, y puntualmente sobre estas jornadas vamos a hablar de la resiliencia y cómo reinventarse ante situaciones que nos pueden pasar en la vida laboral o en la vida personal también, y salir adelante y tomar como un impulso de esos vaivenes que te puede traer tal o cual situación de la vida, y poder salir adelante y más fortalecido y con otra perspectiva. Y no solamente reconvertirse, sino reconvertirse en algo más fuerte, digamos, en poder tomar eso como un activo y no como un fracaso, y no sucumbir ante eso, sino al contrario, poder tomarlo como algo que me va a ser útil en el futuro y que uno no debería volver o debería evitarlo. Más allá de la coyuntura local, hay un mundo convulsionado por cuestiones política y de geopolítica, digamos, que también nos impacta a los mercados emergentes, por lo que si uno no tiene la perspectiva global de la situación, es difícil llevar adelante un emprendimiento, sea el que sea. Así que muy atentos a eso y muy atentos para cubrirse esas cosas y tener una mirada de mediano o largo plazo en algún punto para seguir activo y seguir produciendo. Como venimos diciendo siempre, esta coyuntura más tarde que temprano va a terminar pasando. El tema es cuánta gente va a quedar en el camino, cuántas empresas van a quedar en el camino. Pero si se pasa, hay que pensar que el mediano y largo plazo al cual hay que estar mirando viene con muchísimos cambios que están sucediendo hoy en el mundo, que estamos atravesando la cuarta revolución industrial. Entonces no es solamente esta coyuntura económica de Argentina, sino también entender qué está pasando en los mercados internacionales que afectan directamente a la forma de hacer de nuestras industrias. Bueno, siempre tratamos de tener varios puntos de vista. Por un lado, un caso nacional, como el de Arbusta, que viene con uno de los directores, Federico Seignaldín, que hace algo muy interesante, que es traer jóvenes que no tienen tal vez mucha experiencia laboral o títulos académicos, y que puedan reinsertarse en el mercado o la industria de los sistemas, que es algo muy demandado hoy por hoy, y tiene toda una estructura de entrenamiento que hace que esas personas puedan ser productivas en el corto plazo, así que es algo muy interesante. Eso es un caso nacional. Después un caso académico como Diego Dalmán, que es profesor de la UADE, que va a hablar sobre prohibido equivocarse también, todo esto que hablamos de la resiliencia y cómo no tomar el fracaso o cualquier traspié que uno tenga como algo fatal, sino como algo para aprender. Un caso local, el de Noelia Marzó y el de Leandro Jacob, que va a hablar en algún punto sobre su emprendimiento de los viñedos, que también es algo que hubo que reinventarse en Entre Ríos después de una prohibición
un poco ilógica, pero bueno, ellos salieron adelante y estoy seguro que han pasado por un montón de vaivenes, pero ya están produciendo, así que bueno, nos va a comentar. Así también le damos espacio a un productor local. Y por último, bueno, del Banco Nación y de Empretec, Jorge Lawson, que con toda su experiencia nos va a venir a contar cómo es el mundo emprendedor y bueno, cómo salir adelante en todas estas coyunturas. Cuando se habla de departamento joven de una organización como la Unión Industrial, por ahí se piensa que son generaciones que todavía no se han hecho cargo, pero en el caso de Entre Ríos, con el tipo de empresas que tenemos, que son familiares, todos los que están participando hoy están al frente de las empresas. ¿Cómo viene trabajando el departamento? Venimos trabajando muy bien, siempre con la mira, en nuestro caso, de mediano a largo plazo, porque si bien ya muchos estamos con grandes responsabilidades en las empresas, seguimos bajo el paraguas de los dueños de la empresa, digamos. Pero ya todos estamos con muchas responsabilidades y es la primera vez en algún punto que nos toca afrontar una situación económica como la actual, siendo ya parte de algún tipo de decisión importante dentro de las empresas. Así que el departamento joven tiene la función de formarse y de fortalecerse y de conocernos y de trabajar en conjunto para tener una mirada de mediano a largo plazo, no solamente para nuestras empresas, sino para la provincia y para la Unión Industrial. Y en ese sentido, la jornada es el momento donde todos trabajamos en algo objetivo y concreto, que es, por más que sea una jornada, es algo que entre todos y sin haber, digamos, ni un gerente ni algo tan verticalista, nos ponemos a trabajar en conjunto para lograr esto que, bueno, entendemos que es beneficioso para transmitir el conocimiento y transmitir lo que hacemos a la sociedad entrerriana. Y esta posibilidad de organizar estas charlas y del trabajo que se está haciendo en los distintos departamentos de la Unión Industrial tiene como uno de los objetivos primordiales seguir formando dirigentes, nuevas generaciones en las industrias, con nuevas formas de mirar las cosas, con nuevas formas de trabajar, que es lo que están trayendo las nuevas generaciones, y la misma responsabilidad de siempre en cuanto al rol que cumplen dentro de una sociedad. Hoy una industria no puede estar solamente mirándose hacia adentro, no solamente tiene que pensar en generar riqueza hacia adentro y hacia los trabajadores que tiene, sino también en el contexto de la sociedad. Por eso estas nuevas generaciones es lo que están mirando, de qué manera pueden incidir positivamente en el resto de la sociedad. Hay que estar con una mirada, insisto, de mediano a largo plazo, digamos. Los fundadores de la Unión Industrial fueron los que primero pusieron las piedras y pusieron a trabajar y a todos los empresarios, los industriales de la provincia en pos de generar valor y de exportar y de dar trabajo genuino acá en la provincia. Y eso es muy valorable, pero obviamente la dinámica del mundo y la dinámica de la sociedad y mucho más en este país hay que estar muy atento y muy formado y muy conectados entre todos para poder seguir, insisto, teniendo una mirada sustentable de lo que es la industria en la provincia. La empresa donde yo trabajo, Argenis Software, hace relativamente poco está en la Unión Industrial y tenemos todo lo que es la visión más tecnológica y más moderna de la parte de tecnología, como se la conoce. No digo que las otras industrias no apliquen tecnología, sino que nosotros estamos más enfocados en el desarrollo de software y en el desarrollo de software de exportación y tratamos de dar nuestra mirada y nuestro aporte, que sin dudas otras personas de otros rubros pueden también dar sus aportes. Pero nuestro rubro, digamos, es relativamente novedoso en la Unión Industrial y creo que venimos a aportar lo que podemos sumar valor a la institución y creo que todos podemos hacer ese aporte y tener una mirada más moderna de lo que es la dinámica económica, no solamente del país, sino del mundo. Nosotros, con el Departamento Joven, hacemos recorridos por las diferentes plantas de la provincia y para mí ver una empresa que es el triple o el cuádruple de lo que es la empresa donde yo trabajo, me hace ver muchísimo cómo trabajan en procesos y cómo son eficientes ya a una escala mayor, y eso para mí es invalorable, porque ver el trabajo de una familia que de cero tiene una gran empresa faenadora de pollos, por ejemplo, con miles de empleados,
sin duda es un valor agregado para mí impresionante. Por más que yo pueda transmitirle tal o cual opinión, la experiencia de un empresario de 30, 40 años, en el rubro que sea, que ha podido hacer crecer la empresa, que ha dado trabajo y que ver sus empleados contentos, para mí es una gran satisfacción ver eso y un gran aprendizaje. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más: Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross. Calidad que avanza. FAMED, metalúrgica industrial. Fabricaciones especiales y a medida. Neoston, marmolería premium. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Gobierno de Entre Ríos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Manprin y Cébola, concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamos para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Leiva Hermanos, ahora también es cambio de moneda extranjera. Leiva Cambio. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Borselino, industria gráfica integrada. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Di Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Innovación y diseño con alta tecnología. Johnson Amoblamientos. Folmer Concesionarias. Nos conocemos. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Nosotros nos vamos a volver a encontrar como siempre la semana próxima en este mismo espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta entonces.